En los serenos suburbios de una pequeña y pintoresca ciudad, entre hileras de casas casi idénticas, se encontraban los residentes donde Olivia pasó mis años de formación. Era una modesta morada de 2 pisos con un jardín que había visto días mejores y un buzón que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Como si estuviera cansado de estar de pie, me inundaron recuerdos de los días en que mamá todavía nos honraba con su presencia infundiendo risas y calidez en nuestro hogar, pero después de su muerte, todo cambió. Y yo para lidiar con nuestro dolor y soledad Emily, 3 años mayor que yo, parecía sobrellevar mejor la situación o tal vez simplemente ocultaba su dolor de manera más efectiva cada vez que papá estaba presente su atención invariablemente estaba fija en Emily, su destreza académica la convertía en el epítome de su orgullo y alegría. Mientras tanto, a menudo me sentía como una simple sombra en nuestra casa, vieja ignorada e insignificante. Una noche durante una rara ocasión en la que papá llegó temprano a casa, el contraste en su trato hacia nosotros era deslumbrante, Emily. Las mejillas de Emily se sonrojaron de orgullo mientras le agradecía disfrutando de sus elogios mientras yo jugueteaba con mi comida lidiando con el familiar dolor de la exclusión. Obtuve una A en inglés, murmuré más a mi plato que a nadie más. La sonrisa de papá se desvaneció cuando se giró hacia mi inglés. ¿De qué sirve eso, Olivia? Porque no puedes ser más como tu hermana, algún día será una gran doctora. Sus palabras flotaron pesadas en el aire, sofocándome con vergüenza y vergüenza. No era solo una cita, era como si no pudiera comprender por qué no podía moldearme en otra persona. Más parecido a Emily. Después de cenar busqué consuelo en mi habitación, el único lugar donde sentí una apariencia de paz a través de las paredes. Así comenzó mi viaje de autodescubrimiento e independencia en medio del contexto de la escuela secundaria, una época en la que la mayoría de los adolescentes eran para mí. Navegar a través de amistades y el incómodo viaje hacia la edad adulta fue un periodo marcado por un sentimiento cada vez más intenso de invisibilidad dentro de mi propia familia a medida que crecimos. También mostró un gran interés en seguir los pasos de papá en la medicina. Esto solo pareció ampliar el abismo entre papá y yo. Una noche durante mi segundo año Emily irrumpió por la puerta llena de emoción. Papá estaba absorto en una pila de revistas médicas en la sala de estar mientras busqué refugio en un rincón con un libro y escapé de mi realidad. Adivina qué, papá, Emily exclamó con los ojos brillantes. Papá miró hacia arriba, orgullo evidente en su mirada. Eso es maravilloso, Emily. Sabía que lo tenías dentro, vas a ser un excelente médico. Día desde mi esquina observé sentir una mezcla de orgullo por Emily y una sensación de hundimiento en mi estómago. Sabía lo que vendría después. ¿Y qué hay de ti? Olivia, ¿qué has hecho últimamente? Las palabras de papá me atravesaron y cerré mi libro. Mi corazón se aceleró. Papá sacudió la cabeza, disimulando apenas su desdén. La literatura es un pasatiempo, Olivia, no una carrera. Pero rápidamente volvió a conversar con papá sobre sus logros esa noche mientras estaba acostado en la cama. Un resentimiento creciente hervía dentro de mí. No era solo hacia papá por su descarado favoritismo, sino también hacia Emily. No era culpa suya, pero ella encarnaba todo lo que no era y todo lo que papá quería que fuera. A medida que los días se convertían en meses este patrón persistía. No era que me faltaran mis propios éxitos, sobresalí en la escuela y mi club de literatura tuvo un impacto real en la comunidad, pero a los ojos de papá estos logros palidecí en comparación con el atractivo de una carrera en medicina. Una tarde mientras estaba sentado en la biblioteca absorto en un proyecto del club de literatura, una comprensión repentina me golpeó como un relámpago. No necesitaba la aprobación de mi padre para estar orgulloso de mis logros. Estaba forjando mi propio camino, uno distinto al de Emily pero igualmente significativo. Esta nueva comprensión no borró el dolor por la aceptación de mi padre, pero sí me proporcionó un sentido de propósito y aspiraciones que valía la pena apreciar. La universidad se convirtió en un soplo de aire fresco para mí, una oportunidad de salir de debajo de la sombra de Emily y de las expectativas de mi padre, al optar por una universidad lo suficientemente lejos de Foster Independence pero lo suficientemente cerca como para visitas ocasionales a casa. Aproveché esta oportunidad. En mi segundo año me topé con un campo que encendió una pasión genuina dentro de mi yande y fue durante una materia optativa de ciencias de la salud que me di cuenta de mi fascinación por las complejidades del cuidado dental y su profundo impacto en la salud general. Una tarde profundamente inmersa en un texto sobre anatomía dental mi amiga Clara se acercó a mí.
Clara siempre se había sentido más como una hermana para mí que Emily. «Hola Olivia, ¿qué te tiene tan cautivada?», preguntó mirando por encima de mi hombro. Levanté la vista y una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Es este curso de odontología. Nunca me di cuenta de lo complejo y es fascinante, es como resolver un rompecabezas, comprender cada parte de la cavidad bucal y su impacto en la salud». «Odontología, eso es genial. Siempre te gustó resolver rompecabezas». Clara comentó alzando una ceja. Nuestra conversación fue interrumpida por una llamada de mi padre. Mi corazón se hundió. Poco anticipé la decepción habitual en su tono. «Olivia, tu hermana acaba de ser aceptada en la mitad de la escuela, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Has pensado más en seguir una carrera real como la medicina?». Respirando profundamente, convoqué a nueva confianza. «Realmente me apasiona, estoy pensando en estudiar odontología». Hubo una pausa al otro lado de la línea seguida de su respuesta de desaprobación. «Odontología, ese no es un verdadero doctor. Olivia, ¿por qué siempre debes elegir la salida más fácil?». Sus palabras dolieron, pero me mantuve decidido. «No es la salida fácil, papá, es lo que me interesa, es lo que quiero hacer». «Cometí un error», replicó antes de colgar. Clara puso una mano reconfortante en mi hombro. «No lo escuches Olivia, tienes que hacer lo correcto para ti, no lo correcto para él». Esa conversación marcó un punto de inflexión para mí, un momento de claridad, donde comprendí que no tenía que ajustarme a las expectativas de mi padre. A partir de ese momento me sumergí en mis estudios con renovado vigor, decidido a sobresalir en un campo que realmente hablara de mi pasión que había elegido para mí. Pasé el resto de mi universidad años equilibrando lo académico con experiencias prácticas en clínicas dentales. Cuanto más aprendía, más me convencía de que había tomado la decisión correcta. Era un mundo alejado de la vida que mi padre había imaginado para mí, pero era mi vida y yo estaba decidida a vivirlo en mis propios términos. Cuando la universidad llegó a su fin, sentí una mezcla de emoción y aprensión sobre el futuro. Dar un paso hacia lo desconocido fue desalentador, pero por primera vez era un camino que había elegido para mí y eso me hizo toda la diferencia. Después de la universidad y Olivia, me embarqué en el desafiante viaje de establecer mi carrera en odontología. El camino estuvo plagado de obstáculos, pero cada obstáculo solo fortaleció mi determinación. Trabajé incansablemente, a menudo haciendo malabarismos con múltiples roles como pasante, investigador y médico a tiempo parcial. A los pocos años de mi carrera, mi arduo trabajo comenzó a dar sus frutos. Me ofrecieron una asociación en una clínica central bien establecida en la ciudad. Fue un sueño hecho realidad, un testimonio de mi dedicación y habilidad, pero este traían era solo mío. Compartí mi progreso con mi padre o Emily. Temí su reacción o peor su indiferencia. Una noche mientras celebraba este hito con amigos cercanos en un acogedor restaurante en el centro, en medio de risas y felicitaciones, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Emily, algo raro. «Hola, Olivia. Papá está preguntando qué estás haciendo estos días. Tiene curiosidad por saber si alguna vez hiciste algo por ti mismo». ¿Qué debería decirle? Me quedé mirando la pantalla sintiendo un pinchazo familiar de una vieja herida aflorando. Escribí una respuesta manteniéndola vaga. «Diles que estoy bien, solo estoy trabajando». Mientras guardo mi teléfono, mi amigo Mark notó mi cambio de comportamiento. «Todo está bien, Olivia», forcé una sonrisa. «Sí, son solo cosas familiares, ya sabes cómo son las cosas». Mark asintió con comprensión. «Has hecho cosas increíbles, Olivia, no dejes que nadie, ni siquiera la familia, te hace sentir lo contrario». Sus palabras fueron reconfortantes, pero no pudieron borrar los años de sentirme eclipsado y subvalorado por mi familia. La semana siguiente me encontré en una conferencia dental exclusiva codeándome con algunos de los mejores en el campo. Presentar un artículo del que fui coautor sobre prótesis dentales innovadoras fue un logro significativo en mi carrera. Cuando bajé del escenario entre aplausos, sonó mi teléfono. «Olivia». Emily me dijo, «Solo estás trabajando, ¿por qué no te tomas tu carrera en serio? Sabes, no es demasiado tarde para considerar». La voz de papá de la Facultad de Medicina sonó y me devolvió a la realidad, especialmente después de lo alto de mi exitosa presentación.
Respondí tratando de mantengo mi tono firme a pesar del familiar aguijón de sus palabras. Hubo una pausa en el otro extremo y luego odontología, esa no es una carrera real. Podrías haber sido médico como tu hermana. Las palabras golpearon fuerte pero encontré fuerza en mis logros. La odontología es una papá de carrera real y soy bueno en eso. Ojalá pudieras ver que él no respondió y la línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono en la mano sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Estaba claro que no importaba lo que lograra, lo haría. Nunca sería suficiente para él. Esa noche mientras estaba acostada en la cama reflexioné sobre mi viaje. Basado en mis logros y la vida que había construido para mí en lugar de buscar la validación de aquellos que no podían ver mi valor, el capítulo de mi éxito tácito era solo mío y tácito, pero estaba lleno de logros que decían mucho sobre quién era yo y de lo que era capaz, incluso si mi padre no podía verlo. Habían pasado años desde que Olivia había elegido forjar mi propio camino en la odontología, dejando atrás las expectativas de mi padre y la sombra de mi hermana Emily. Mi carrera había florecido, pero el abismo entre mi familia y yo solo habíamos ampliado. La comunicación era escasa, a menudo se limitaba a breves intercambios formales durante las vacaciones o reuniones familiares obligatorias. Una vez que surgía esa ocasión, una cena familiar en la casa de papá, un evento poco común destinado a celebrar el último logro de Emily en su carrera médica. Llegué con una mezcla de desgana y una débil esperanza de alguna apariencia de conexión familiar. La velada comenzó con una cortés charla trivial. El clima bordea las conversaciones más profundas. Emily compartió historias de su residencia en un prestigioso hospital. Cada historia se encontró con el radiante orgullo de su padre y luego, cuando nos acomodamos en el plato principal, papá dirigió su atención hacia mí, su tono teñido de crítica familiar. Así que Olivia, ha pasado un tiempo desde que escuchamos sobre tu carrera, ¿cómo va tu pequeña práctica dental? La habitación se puso tensa y Emily me miró con una súplica silenciosa por la paz. En sus ojos respiré hondo, elegí mis palabras con cuidado. Va bien papá, la práctica está creciendo y estamos marcando una diferencia real en la vida de las personas. Respondí tratando de mantener mi voz firme. Papá se burló de sus palabras con dureza y marcando una diferencia real. Podría haber marcado una verdadera diferencia como médico como tu hermana. En lugar de eso, elegiste este camino menor. La vieja herida, siempre hirviendo justo debajo de la superficie, comenzó a palpitar. El dentista no es un camino menor, papá, es una parte vital de la atención médica. Para construir mi práctica y estoy orgulloso de lo que he logrado. La expresión de papá se endureció. Orgullosa. Le diste la espalda a una profesión noble. Para los dientes siempre has sido la decepción. Olivia, solo esperaba que hubieras entrado en razón. Finalmente intervino Emily. Su voz era una mezcla de preocupación y frustración. Papá, ya es suficiente. Olivia lo hizo bien, pero papá fue implacable. No, Emily, ella necesita escuchar esto. Ha deshonrado a nuestra familia y no puedo fingir estar orgulloso de sus decisiones. Sentí una avalancha de emociones, ira, herida y una frustración profundamente arraigada. Al levantarme de la silla, raspando ruidosamente el suelo, lo enfrenté. Deshonré a la familia porque elegí una carrera diferente. No, papá, la única deshonra aquí es tu incapacidad de ver y respetar a los tuyos. Las decisiones de mi hija, repliqué con voz firme. La habitación quedó en silencio. El rostro de papá se hizo palpable. Si no puedes respetar mis deseos, entonces puedes salir de mi casa. No tendré tal falta de respeto hacia mi mesa sin decir una palabra. Me di vuelta y dejé el sonido de mis pasos resonando en el aire tenso. Emily gritó, pero no me detuve. La finalidad del momento flotaba pesadamente a mi alrededor afuera, bajo el frío cielo nocturno. Sentí una mezcla de liberación y profunda tristeza. La confrontación se había estado gestando durante años y ahora había estallado, dejando una brecha abierta entre mi familia y yo mientras me alejaba del peso de la noche instalada. El capítulo se cerró con una nota agridulce que marcó el final de mi lucha por la aprobación de mi padre y el comienzo de un nuevo capítulo en el que podría abrazar plenamente mi propia identidad independientemente de la sombra de mi familia. La confrontación en la casa de mi padre me dejó Olivia en un estado de confusión emocional. El viaje a casa fue un borrón, mi mente repitiendo las duras palabras y la dolorosa separación final de mis lazos familiares. La casa que regresó, todo era un marcado contraste con la tormenta de emociones que arrasaba dentro de mí a la mañana siguiente.
Tenía programado asistir a una importante conferencia dental. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las complejidades de la odontología mientras me preparaba. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. ¿Era mi chofer un servicio que había disfrutado desde que mi práctica se había vuelto exitosa? Buenos días, señora Olivia, el auto está listo, dijo con una sonrisa educada. Ed le ofreció una leve sonrisa a cambio. El auto de lujo era un símbolo de mi éxito ganado con tanto esfuerzo. Decidí hacer una parada en casa de mis padres. Una parte de mí anhelaba el cierre. Por alguna señal de reconciliación llegué y encontré a mi padre en el jardín cuidando las flores que han sido el orgullo de mi madre. Levantó la vista, sorpresa grabada en su rostro. Olivia, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó. Respiré hondo y las palabras salieron. Vine a decir que lamento lo de anoche, pero no lamento mis decisiones. He construido una práctica exitosa, papá. Ayudo a las personas todos los días. Soy bueno en lo que hago. Él dejó sus herramientas de jardinería y se secó las manos en el delantal. Vi tu auto, Olivia. ¿Cómo pudiste permitirte algo así? Dijiste que a tu consultorio le estaba yendo bien. La pregunta me dolió, pero me mantuve firme. Sí, lo es. Más que bien, trabajé duro y me hice una buena vida, una vida que no elegí, la que tú querías para mí. La expresión de papá se suavizó ligeramente. Solo quería lo mejor para ti, Olivia. Pensé que seguir mis pasos era lo mejor, pero no fue así. No, papá, nunca fue lo que quería. Encontré mi propio camino y estoy feliz con eso. Solo desearía que tú también pudieras ser feliz por mí. Respondí sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Desvió la mirada. Una mezcla de emociones cruzó su rostro. Deseado. Mientras me alejaba sentí una sensación de cierre. La confrontación y la conversación posterior marcaron un punto de inflexión en mi relación con mi padre. Fue un paso tentativo hacia la comprensión y tal vez la aceptación. El capítulo terminó conmigo mirando hacia el futuro, listo para aceptar lo que viniera mi camino. El camino que había elegido no era fácil, pero era mío y por primera vez me sentí realmente en paz con él. La resolución con mi padre marcó un cambio fundamental en mi vida. El pasado con sus sombras de negligencia y malentendidos había dado camino hacia un presente lleno de posibilidades y un futuro sin la carga de la necesidad de aprobación. Olivia se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en el que mi identidad y mis logros estaban definidos por mis propios estándares. Mientras me adaptaba a este nuevo sentido de identidad en mi práctica dental, continué prosperando. Mi clínica se convirtió en un lugar donde la gente no solo venía por trabajo dental, sino también por la calidez y comprensión que ofrecimos. Un día, cuando estaba cerrando la clínica, mi recepcionista Anna se acercó a mí. Olivia, ¿hay alguien aquí para verte? Dice que es importante. Curiosidad. Caminé hasta el vestíbulo y me sorprendió ver a Emily parada allí luciendo un poco indecisa. Emily, ¿qué estás haciendo aquí?, le pregunté genuinamente sorprendida. Ella tomó. Respiré hondo. Quería hablar contigo, Olivia, después de lo que pasó con papá. Me di cuenta de que no he sido la hermana que debería haber sido para ti. Sus palabras fueron inesperadas y le indiqué que se sentara en la sala de espera. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, Emily. Lo sé y lo siento. Quedé tan atrapada en las expectativas de papá y en mi carrera, nunca me detuve para ver lo increíble que estabas haciendo. Una tuya, admitió. Asentí con una mezcla de emociones girando dentro de mí. Gracias. Tú, Emily, fue una sensación fácil, como si siempre estuviera en tu sombra, siempre fallando en cumplir con las expectativas de papá. Lo sé y desearía haberlo visto antes, pero ahora estoy aquí. Olivia, quiero ser parte de tu vida si quieres. Déjame, dijo con seriedad. Sus palabras fueron un bálsamo para los años de distancia y malentendidos. Me gusta, Emily. Realmente lo haría a partir de ese día. Emily y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Fue un proceso con sus altibajos, pero se basó en un nuevo respeto y comprensión por las elecciones de los demás. A medida que mi vida personal encontró su armonía, mi vida profesional se elevó a nuevas alturas. Me invitaron a hablar en conferencias dentales para compartir mis conocimientos e innovaciones en el campo. Mi práctica se expandió y comencé a asesorar a jóvenes dentistas que me transmitían
Las lecciones que había aprendido en mi viaje. Una noche me encontré en una cena con algunas de las principales figuras de la odontología. Estaba compartiendo mesa con la doctora Ellen Jacobs, una reconocida cirujana dental. Siempre había admirado a Olivia. He estado siguiendo su trabajo, doctor. Siempre he creído que la odontología es más que solo tratar los dientes, se trata de tratar a las personas. Ella asintió. Y eso es lo que te distingue, Olivia. Sigue haciendo lo que estás haciendo, estás marcando una verdadera diferencia. La noche terminó con una sensación de logro y una reafirmación de mis elecciones. No solo había encontrado mi lugar en el mundo de la odontología, pero también me había labrado un nicho que era único en este capítulo final. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de satisfacción, y satisfacción mientras miraba hacia adelante me llenó de optimismo y un profundo sentido de gratitud por el camino que había elegido. Mi historia era un testimonio del hecho de que a veces el camino menos viaja no solo marca la diferencia, sino que también conduce a los destinos más bellos.